Buenas tardes y buenas noches. No sabemos porque estamos en otoño y es diferente. En Holanda es buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Cómicas Tour en la que vamos a hablar un poquito de lo que ha sido las jornadas del cómic de Avilés. Conmigo, gracias a Dios, porque yo solito no hago una mierda, está mi amigo Josito, que me cuesta mucho llamarte Josito ya. Mi amigo Vidal, que en gran parte son responsables de la revista Ensueños, y autores, guionistas y editores, ¿no? Y editores, vamos, se lo guisan y se lo comen ellos solos. Y aquí al lado está este, que estoy aquí. Yo. Es David, el del libro ese que ha sacado ahora. Chungo, el libro. Oye, di el título, joder. Meto aquí mi morcilla. Claro, no, es Caballo de Cartón, ahí, con portada de Lo Importante. Autor que estuvo por aquí de paseo por las jornadas. Que no llegó por 2 días, por cierto. Le pasó como la presentación de mi libro en el Celsius. Ya. ¿Ah, sí? No llegué yo por 2 días al Celsius y él no llegó por una semana o 2 días, y no lo presentaremos el año que viene. Bueno. Hombre, ya te queda así con... Al micro, siempre al micro. Es que si no lo tuvimos. Venga, dai prisa. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que ha sido las jornadas, las 26 jornadas del cómic Villa de Avilés de este año. Que la verdad ha sido... A ver, yo ya no me lo creía que fuera. O sea, ha habido eventos culturales que se han clausurado. El Metrópoli no se celebró, por ejemplo, el año pasado. Este año sí. En unas condiciones muy controladas. Bueno, sabemos que el Metrópoli es un macroevento, pero las jornadas siempre han tenido una tonalidad un poquito más, no voy a decir íntima. Bajo viento y marea se celebraron tanto el Celsius como las jornadas. Exacto. Que eso, tanto este año como el anterior, sobre todo, que fue más complicado. Y chapó porque lo consiguieron sacar antes y no fue nada fácil, ¿eh? No, quiero corregirte, para mí el macroevento son las jornadas, no el Metrópoli. Pero bueno, eso va con gustos. Pero mira, el Metrópoli... Hablamos de eso. Pero sí se celebró el otro, ¿no? En Gijón se celebró el otro evento. La Comic Con se celebró, sí. O sea que, bueno, se pasó de Oviedo a Gijón, que se lo llevaron para allá. Yo no llegué a tiempo. Yo aterricé una semana tampoco. O 2 semanas antes de las jornadas, pero sí. La verdad es que este año yo tampoco me acerqué a Gijón, pero sí se celebró. Bueno, pues venimos un poquito a hablar de las jornadas. O sea, yo creo que todos hemos estado allí, más o menos. Ha estado más o menos. Yo estaba en todas. Estaba grabando allí. Lo que ha sido muy curioso es que posiblemente sea la vez que más veces he estado en charlas este año. Bueno, Sí, posiblemente sí, porque sí, una cosa que hay que saber sobre las jornadas es que, bueno, si formas parte... No te lo cargues. Dale, que no pasa nada. Y por otras razones, por el trabajo, lo que sea, pues yo básicamente iba a las jornadas a hacer lo que tenía que hacer. Y este año sí que tenía tiempo libre. Sí. Me pude organizar la agenda bien, que no me pasaba desde hacía mucho tiempo. Y tal. Y esta vez he estado desde el primer día hasta el último. Por lo menos una charla al día me la veía. A veces 2, a veces 3, pero estaba siempre. Y es una cosa que me llama mucho la atención porque lo que sí que he notado es que ha sido unas jornadas post-COVID, casi podemos decir. Sí, un poco entre comillas, porque todavía, se cogía el registro de la gente que entraba a las charlas y todo eso. Sí, todo más controlado, controlado igualmente, pero un poco más relajado, entre comillas, muy entre comillas. Y yo no sé, me gustaría preguntaros. Yo sé, me ha puesto David a mí aquí a preguntar, pero me gustaría saber un poquito la impresión de estas jornadas. Yo tengo la mía, y yo, aunque me haya puesto a presentar, voy a dar la mía, ¿vale? O sea, yo no soy moderador, yo tengo mi opinión. Así que me gustaría que... Dale. No, sí, perdona. Sí. Empezáis vosotros y luego yo sigo. Hombre, a ver. ¿Impresión? Sí. La verdad. 7,5. 7,5 es una puntuación, no es una impresión. Una impresión, yo qué sé, es moreno. Buena. Yo qué sé. Buena impresión, un 7,5. Un 7,5. No es notable, es un 8.
Bueno, ya está, venga, que diga el otro. Nada, pues a mí como cada año me gustó mucho el cartel de autores que trajeron. Trajeron autores de fuera, que no creo que les haya sido fácil hacerlo. Y bueno, yo también estuve en alguna charla, no tantas. Y bueno, a mí estas jornadas creo que han vuelto a recuperar otra vez la normalidad, entre comillas, lo que apuntabas antes. El terraceo, a mí me gustaron bastantes. Y después, bueno, fueron un poco agridulces, no sé si es la palabra, porque, bueno, como sabréis, falleció un asiduo a las jornadas, que es Óscar, el propietario de Óscar, de la tienda Nexus. Lo vamos a dejar porque yo personalmente quiero hacer un pequeño... Un gran Óscar al final, ¿vale? En mi plano personal, al final te recuerda cosas, porque realmente era una persona que iba siempre a las jornadas, muy aficionado a los cómics, y bueno, como sabréis, En Sueños nació como homenaje a una persona que falleció, que también era asiduo a las jornadas, que era Manuel. David. A mí siempre me encantan este tipo de eventos. Es verdad que yo tengo la sensación de que cada año son más pequeñas. Yo no sé si tenéis la misma sensación. Sí, de hecho, yo me acuerdo que hace de 2 o 3 años había más librerías, había más stands, había incluso 2 charlas simultáneamente. Este año no, este año pude grabarlas todas porque eran todas una a una. Sí, faltó la presentación en la carpa, porque no había carpa, había librerías, sí había carpa, perdón, había librerías, pero no había 2 presentaciones. librerías. Pero es que yo me imagino, lo achaco todo a lo limitado que está por la situación del COVID. Me imagino que será más difícil todo. Sí, hombre, si nos metemos ya a saco con ello, yo me meto a saco, o sea, no tengo ningún problema. Sí es cierto que ha cambiado mucho. A ver, yo es que las jornadas las viví desde el primer año, desde el primero, antes de que apareciese, o sea, el primero. O sea, el primero era Jorge Iván organizando, que fue del que salió la idea, un poquito, movido por Ángel de la Calle y estaba Andrea Parisi. Y luego hasta el tercer año, que ya Andrea Parisi lo dejó y entró Germán y tal. Entonces, claro, yo he visto la subida y la bajada, o sea, he subido... esto ha sido un vaivén, ha bajado y he subido 20.000 veces. O sea, no... Pero ahora sí, ya que nos metemos a saco a esto, porque a lo mejor ya estamos calientes de estar hablando antes... Pero sí es cierto que sí, que se nota que ciertos esfuerzos a lo mejor se dedican más a otro tipo de cosas. Lo que pasa pero a la vez, pero espera, a la vez, a mí lo que más, y es lo que quiero defender, a la vez me ha gustado mucho estas jornadas porque me han devuelto el punto íntimo que se tenía al principio y que yo verdaderamente disfrutaba con él. O sea, eso de... Hola, eres... no te voy a decir Jos Pérez, porque, bueno, Jos Pérez está muy mayor y sigue estando mayor, o sea, y que siga estando mayor mucho tiempo. No, pero bueno, que tienes que decir, son pequeñas pero matonas. Acabar con Bob Hall... Y Bob Hall fue maravilloso. Y estuvo más de una hora hablando, además, ¿eh? Sí. Y además es que yo estaba en una cena y es que dije, mira, es que no le voy a pedir un dibujo porque no se le puede pedir, porque es guionista. Pero... ¿Pero qué? Arranca, que te quedas ahí, haces el... No, que hubo un momento que dije, hostia, yo por lo menos lo agarro y digo, tío, yo aprendí a leer cómics contigo. Claro. Y decir esa frase, como me pasó con José Luis García López en el Metrópoli hace años, decir, hostia, es que yo contigo he aprendido, ¿no? Y esa esencia, esa cosa de decir, no, si yo no quiero que me publiques nada, yo no quiero dedicarme profesionalmente a esto, yo estoy bien como estoy, pero quiero que tú sepas que gracias. Y ese tema de intimidad que se había perdido a lo mejor con tanta librería, con tanta tal. Entonces, yo entiendo la organización que desde cierto punto de vista tiene que valorar, ¿no? O sea, qué es lo mejor y qué es lo peor. Yo creo que igual no se perdió del todo. Precisamente yo creo que eso es lo que se mantiene año a año. Después puede cambiar en cuanto a tema de organización de firmas o de que la carpa sea más grande o más pequeña, pero al final el tema de poder tener trato con el autor
Eso creo que es una constante en las jornadas, vamos, que es lo que no ha cambiado. Sí, yo. Que eso no lo tienen en casi ningún otro sitio, por cierto, ¿eh? No, la Eso es verdad algo que nace desde el primero, ¿no? Además, desde las primeras jornadas. Bueno, es que salió de ahí. O sea, que- esa fue la idea, aunque muchas veces se olvide, porque se olvida. La memoria es... No muy quiero frugal. mentir, no quiero mentir porque no sé si fue así la historia, pero el rollo es que, claro, al asistir a Gijón, al Salón de Cómic de Gijón, pues ahí estaba todo mucho que, bueno, les faltaba meter a los autores en una vitrina y poco más, no tenías eso. Entonces, yo creo que... No mientes, ¿no? que nació de eso, de intentar hacer algo diferente, más cercano. Y yo creo que es lo que se ha conservado. Y que no parasen, o sea, es un mérito enorme. Independientemente, porque sí, seguramente habrá años en que los carteles de autores han sido más flojos, menos flojos, pero el no parar y siempre mantener eso, bueno, lo que se llama el espíritu Ahora, de las jornadas de Avilés. Lo que está pues, claro es que siempre había que haber un peso gordo, ¿no? Y otras veces se tiraba. A mí me ha gustado mucho en ese sentido cómo se mueve la organización, las cabezas, porque, bueno, uno tira más para cómic europeo, otro tira más para cómic americano, otro bebe de todo, tal. Y en ese sentido, bueno, o sea, lo voy a decir más claro que el agua, el premio George Pérez es porque a Jorge Iván Argiz le ha salido de las narices. O sea, era su autor Y está favorito guay. de pequeño y está guay. O sea, y se ha creado una aldea. Yo es que iba a decir secta, pero como no me gusta decir secta, pero se ha creado una aldea de gente que comuna con unos ideales que es vamos a comer, vamos a beber, vamos a pasárnoslo bien, vamos a oír, escuchar y hablar de cómic, sea como sea. Y lo más importante, si empezamos aquí, acabamos aquí, ¿no? Y entonces ha habido muchos vaivenes, por distintas razones. El COVID ha sido una hostia del 15, pero para todo. Pero siempre hay otros vaivenes que no tienen que ser el COVID, que puede ser pues las negociaciones con los presupuestos y que se pueda mover tanto tal, que es una cosa que nadie ve, pero que es muy importante. Sí. O sea, tú sabes lo que es meter a 50 personas pasándoselo bien, bien. Yo quiero destacar algunos autores importantes, algunas charlas que me han parecido fascinantes. Incluso Claro, la de... ¿dónde la estuviste? de- claro, bueno, es lo que tiene grabarlas, claro. Pero Glenn Fabry, por ejemplo, me pareció... Gracias a ti. No tuve que ir a todas. Las podéis ver todas en el canal de Comic Exacto, Tour. que Ahí por está. cierto, gracias porque sí, al final el perderte charlas para vivir otros momentos, quizás pues a lo mejor sentado en una terraza tomándote algo, vuestro canal nos permite pues poder ver todas aquellas que nos hemos perdido. Pero es que esta vez lo podía hacer una sola persona, porque es que hace 3 años, tú sabes la Yo que creo que, liamos tú y yo. que David siempre lo pudo hacer. ¿Tú crees de verdad que ha sido algo una ayuda en No, algún pero- momento? Yo Pero la ventaja de que... no voy a decir nada en esto. Yo que Cuando cada uno había dos, ¿no? evalúe si ayudé No, o no ayudé. aquel año Afonso se portó, hombre. Pero No, el me he portado problema... en todos, pero la gente no lo ve. No, bueno, fue el año que lo hiciste, quiero decir, el año que lo hiciste te portaste. En el año que lo hice contigo. Claro. O que, bueno, eso es el nombre de una película, me parece romántica. El año Ya que lo hice ya contigo. Nos vamos a empezar a hacer. Bueno, el amor. vamos a Pero- centrarnos en las jornadas. Que... Me refiero que aquel año, por ejemplo, había 2 charlas a la vez, entonces no podíamos grabar las 2 Sí, charlas. al solaparse. Ahora sí, ahora yo pude grabar hasta las ruedas de prensa, que Claro. también me parecen muy interesantes, ¿eh? Sí, está guay que no se solapen las charlas porque, bueno, al final, quizás si quieres ir a 2, pero bueno, lo que te digo, gracias a vuestro canal está muy guay. Lo puedes ver todo, os multiplicáis. Sí, Y bueno, qué charlas por ahí interesantes. Yo quería destacar eso, la de Glenn Fabry, que era un personaje, y es una Ujú. locura de personaje, que además contaba la historia de cómo le costó encontrar el trabajo, de que no le tomaban en serio y todo esto. Y es que está ahí, o sea, que es uno de los grandes también del mundo Sí, sí. del cómic. Tú lo has dicho, un personaje. estuvo guay la de Montéis. Como igual tenía que haber tomado un café. Montéis me encantó. Tenía que haber tomado un café antes de salir a la charla o algo, no lo sé. Montéis. Con sal. No, pero ahora que lo mencionas, Montéis fue la hostia. Una que no asistí, que fue la de Fran Galán, por lo que me contaron, que estuve hablando con Germán y estuvo bastante bien también. Vi la de Javi de Castro. No, pero sabes que ya era gente que estaba como muy curtida y no le importaba hablar del background.
¿sabes? En general es la impresión que me dio. Dije, a mí me da igual que me pongan en un escenario con una mesa, este año casi sin existencia de carteles. Yo tengo uno en casa de casualidad, que no lo he traído, pero me gustó mucho esa parte en la que la gente se sincera y dice, venga, pero ¿para qué voy a mentir? O sea, yo creo que es la sensación post-COVID. La sensación post-COVID. Bueno, y... Mira, tío, o sea, a mí me da igual lo que piense yo, lo que piense no sé quién y tal, y te voy a contar todo lo que hay de fondo, ¿no? Y eso me pasó casi con todas las charlas. Ya te digo, este año me volví a sentir en las conversaciones en terrazas y todo eso que volvía todo a la normalidad. Cosa que el año pasado estaba un poco más... Y yo creo que este año que por ahí es por donde yo sentí que de hecho, el hecho de que pusieran más cerca a los dos, a la que hace la entrevista y al entrevistado, eso para el sonido para mí fue mucho mejor, porque yo al poner la grabadora no tenía tantos problemas como tenía el año pasado, claro, aunque algunos ponían todavía el tapabocas, pero eso siempre dificulta y tal, y claro, ahora ya no tenían casi nunca el tapabocas y estaban más cerca y ya se oía perfectamente, y eso se nota que ya vamos saliendo poco a poco del pozo. Está guay que... David haciendo comentarios técnicos cuando no vienen a cuento. Bueno, y David, tú que estuviste en todas las charlas, a ver, ¿cuál te pareció más interesante? ¿De cuál sacaste conclusiones? Yo ahí me gustó mucho la de Natasha Bustos, por ejemplo, que hablaba de que siempre le daban los personajes de negros o de negras, ¿no? Como tú eres negra, te voy a dar el personaje de negras y tal. Y es como que se ofendía por eso, ¿no? Que en esa sí estuve, que se había sorprendido cuando le dieron el personaje y dijo, bueno, esta niña es que es igual que yo y tal. Sí, la verdad que... Pero bueno, al final dibujó un poco de todo, porque empezó con lo de... Bueno, no sé si empezó, creo que había otra antes, pero su primera obra larga fue la de Chernobyl, creo, que comentó, y bueno, eso ahí no tenía nada que ver. De hecho, bueno, hablaba de Chernobyl, evidentemente, de todo lo que había pasado, que le resultaba angustioso, comentó... Estuvo muy bien la charla esa también. Sí, pero me chocó eso de que había corrección política incluso para los guionistas y dibujantes. Y yo, bueno, pues que está bien por un lado porque, digo yo, bueno, sabrá mejor el trasfondo de esta historia. Si el protagonista es una chica negra, pues tiene sentido, ¿no? Pero es como que ya, joder, es que parece que solo existe para ese tipo de historias, ¿no? Como que reclamaba más papel y además es que yo creo que se lo merece porque tiene una calidad sobresaliente, vamos. Yo creo que igual no las piensan mucho. Tú fíjate que en Puño de Hierro querían poner a un protagonista oriental, siendo bueno, la historia contando una persona que no es oriental, que aprende precisamente eso. Y para la serie querían poner a un protagonista oriental, o sea... Yo creo que no las piensan mucho, que alguien tira unos dados y dice, pues por aquí. Muchas veces. Ahí el mercado chino igual tenía también algo de influencia o así. Yo no sé si llegó a tanto, pero sí es cierto que yo creo que bebe mucho. Tampoco quiero alargarme mucho con Natacha o como la llaméis. Natacha se llama la chavala. Bueno, o Nataja. O sea, es que aquí... Pero bueno, yo sí que le vi mucha influencia, y fui muy sincera en ese sentido, de que había habido una gran influencia de Javi Rodríguez en su carrera, claro. Pero no solamente estéticamente, porque se ve, y Javi tira mucho de Línea Clara, de Mazzucchelli, de esta gente, que ahí no tanto, de ese tipo de narrativa. Pero igual es el color, ¿no? Más imagino. Bueno, en verdad Javi tira mucho también de color, o sea... Yo creo que los estilos son diferentes, el de Natacha y el de Javi. Pero que hay una influencia clara, yo creo que sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, ella que yo creo que fue muy sincera. O sea, dijo, mira, tal. Pero luego también contó el background y dice, no, es que fue Javi el que me contó que no sé qué, y que podía trabajar en tal sitio, tal. Y dices tú, bueno, pues esto lo puedo... Yo, más bien, y por lo que contó ella, que fue un poco su mentor, no tanto... influencia en el estilo como me he equivocado en el adjetivo, pero sí. Oye, yo otro que también me sorprendió mucho es Santiago Sequeiros, que además nos contó, se abrió completamente, que yo no he leído los cómics, pero tengo curiosidad, que sus cómics deben ser una manera de abrirse también, pero me pareció también otro personaje muy curioso. Bueno, no es un personaje, es una persona. No, pero me refiero que... No, pero cuando tú te presentas en público, normalmente muestras una personalidad, una forma... es un personaje. Yo creo que Len Fabry es un personaje. Me refiero que me parece una persona... Vale, este año ha sido el año de... Me parece que no es normal,
salir a una rueda de prensa o salir a una charla contando tan abiertamente y directamente pues los problemas que tuvo con el alcoholismo y cómo eso ha influido en su obra, ¿no? Entonces es como, hostia, de repente es como una bofetada de realidad, ¿no? A mí me gustó muchísimo, sí. Sí, y sus cómics además ves esa depresión o esa oscuridad que tiene, que lo que nos has enseñado, lo que he visto que él, y tengo curiosidad o sea, lo que nos ha mostrado en su charla a mí me ha dado curiosidad por conocer más su obra, ¿no? Es que eso es algo que sucede. A ver, yo no he estado en muchos eventos de cómic, pero es algo que sucede en Avilés también, en la manera que tienen de llevar las charlas y de entrar al personaje, porque no siempre se abren como Santiago Sequeiros, pero muchas veces sí saben sacárselo y hacer interesante a un autor que no conocías. Y yo, a mí es que me ha pasado, o sea, de entrar a una charla que no conocía al autor y salir a comprarme su obra y a que me la firmase, porque me había gustado mucho lo que había dicho. Tenía ganas de tenerlo. Es una de las intenciones, claro, obviamente. Pero no me pasa en otros sitios. Hay, no sé cómo decirlo, pero hay maneras de llevar las charlas y sí, maneras. Te entiendo, y las convenciones americanas casi es que te lo quieren meter por los ojos y ponte a firmar y tal, pero no conoces a la persona. Y en este caso, la charla de Sequeiros a mí me pareció brillante porque el tío, primero, fue muy sincero. En segundo lugar, lo supo llevar. O sea, él llevaba la charla, no la llevaba el moderador. Fue la primera vez que veo que bueno, no. porque Sí, le quitaba la palabra un poco a Ángel de la Calle. Y es difícil quitarle la palabra a Ángel de por la otro Calle. lado normal, pero porque al final tiene que contar su historia y bueno, y ha sido muy generoso. Es que Ha yo sido muy le veía, generoso. me llamaba la atención porque yo le veía hablar, cómo viste, cómo se mueve, incluso la forma de expresarse. Tú veías que había como ahí dolor, o sea, yo estaba viendo a un artista realmente. Y a la vez un señor, ¿eh? Sí, o sí, sea, Sí, muy francés, tal vez. No, No. un artista, Yo creo que para nada, o sea, bueno, No, no porque sé no lo, tiene- no- no no sé lo tiene que que es ver- ser no muy tiene que ver francés nada con o Francia, no, ¿no? pero te quiero decir, un tío con presencia, un tío que viene curtido y que te cuenta las cosas Eso. como son y no se anda por las ramas, entonces mola. Y delante de sí, gente sí. que no conoce, sin público. Y le da igual todo. Era Eso, un poco en ese sentido... charla terapéutica también, tenía un poquito de... Es que mola mucho cuando Sí. dicen, mira, es que mi historia es esto es lo que me ha pasado, o sea, yo he llegado aquí de esta manera. Hablábamos antes fuera de cámaras de Jorge Fornés, que contaba yo lo que contó en su charla en otro año, que él trabajaba en un taller y que no se atrevía a dejarlo y que dibujaba por las noches porque no tenía más tiempo para hacerlo. Te quiero decir, eso te pone un poco los pies en el suelo, quizás si quieres ser dibujante, si quieres ser tal, o sea, te dice, cuidado, que esto no es jauja, esto no es coger y hacer 4 dibujitos, aquí hay que Exacto. cumplir con un cómic al mes, no estoy seguro si me van a volver a llamar, si mi trabajo va a gustar, si voy a poder cumplir, entonces no me quiero soltar del sueldo ese mensual que tengo asegurado hasta que no vea esto muy claro, o sea, yo creo que eso sí ayuda, te pone lo que te digo, los pies en el suelo. Tal vez ha sido, exactamente, a lo mejor ha sido las jornadas de poner los pies en el suelo, Vidal. Puede ¿Qué ser. piensas? Puede ser. Tú, por ejemplo... Que es que yo no vi la charla, no te puedo No comentar te sobre digo la ello. charla en general, todas las charlas. O sea, de las charlas que viste y tal. Me las veré en Comicas Tour. Bueno, está bien que las veamos en presencia. Oye, Pero- yo quiero comentar también la visita guiada, bueno, las charlas que hizo Albert Montéis sobre la ciencia ficción, la exposición que tenían allí puestas en las jornadas, los 2 pisos, que era una pasada aquello. Sí. Pues Y él explicándolo, o sea, el tío lo que Claro. sabe ese hombre, o sea, y además que viene del jueves también y tal, pero cómo pega el salto y cómo cambia. Él ya era así, realmente en los jueves es como que tenía que cambiar de registro. No sé, me parece muy interesante, vamos, parece un tío que daba gusto hablar y que parece que dice que nunca había, no sé si había dado alguna guía visada, pero parece que había dado toda la vida. Pues eso, otro tío curtido en 1000 batallas. O sea, que empezó dibujando en fanzines también y que ha pasado por una revista como El Jueves y ahora pues es autor. Y director del Jueves. pues, sí, y Sí, además pero fue muy elegante No porque pasó. Le dedicó unas cuantas lindeces, a los fue que bastante estaban... elegante, cuidado. Quitando sí, un par sí, de sí. comentarios, A podía ver, haber soltado está- mucha más. Estaba curtido. Y estaba después cuando curtido. dijo al final de la charla, dice, bueno, esta es mi primera página para Marvel y puede que la última... Sí, pero te quiero decir, y después, mira, le encargaron para la edición española de La boda de Batman la portada, que
que no se comentó, creo, y mucho, ese cómic se vendió mogollón, creo, vamos, yo no Sí, tengo por lo los menos. números ni tal, pero yo fui uno de los que se compró ese cómic, que no me lo iba a comprar por su portada. Así que La no boda de Batman, ¿no? Era... La nueva. Entraba- Se habló de eso más que del... venía con invitación guay. el cómic. Sí, sí. Bueno, también pasó con la de Superman, lo que pasa que la de Superman no fue... Bueno, la de Los Superman cómics, fue un Después del bueno. mefistazo, ¿quién pone la mano en el fuego? No la pongas, no la pongas. Yo quiero decir, ya que habláis de las exposiciones y que todo estaba mucho más reducido. Joder, Bueno. hay que ver que este año, Es que reducido. perdón no por sé. decir joder, pero joder, este año una exposición doble, que es la misma, porque es de Monteis, en 2 pisos, pero es la misma, y luego otra que era difícil de encontrar. O sea, a mí Va. yo llegué, a ver, Difícil. yo soy del país, voy a decirlo. O sea, no, yo soy de la tierra. Y tuve que preguntar dónde coño es, porque no lo sabía. Bueno, pero es que eso ya. O sea, Pero en medio del hotel, porque no se podía hacer en un sitio, no se podía hacer en otro y tal. pero la Entonces, exposición estaba en medio de las Meanas. claro, O sea, en el parque principal de Avilés. Tampoco. No sé. claro, pero no sé, me quedé así. Yo voy a decir a favor de Alfonso que yo me acabo de enterar que había otra exposición, ¿eh? Porque No, yo- pues yo tuve viene que a grabar. preguntar, Todavía- digo, ¿dónde Pues, está? pues en detrimento Todavía- tuyo, digo pues que lo todavía decían. sigue allí, ¿eh? Lo decían en todas las charlas, yo creo. Lo repetían Sí, sí. mucho. Que Pues no, había pues otro. igual Sí, sí, estaba pero desconectado. a mí no me quedaba claro. Estaba desconectado. Pues Bueno, yo, todavía Y mira, y este está en todas las Que todavía charlas, que yo no he está. estado, ¿eh? Sí, todavía está, está, ¿no? todavía, podéis ir. Sí, pues, sí, mira, se no, puede ver. pues no, de eso que estás Estuve escuchando. otro pero día está- con mi madre, fíjate. Es igual Estuve estaba viendo al lado enfocando. mío. Sí. Oye, y también cómo se A mí porta. me colaron. Editaron un libro con la exposición que está muy chulo. Que Que yo es de agradecer. voy a decir que hay que agradecer al 40 Nudos, que se porta como siempre todos los años, y que una parte de las jornadas se hizo allí, porque como estaba de obras una de las salas, Correcto. se tuvo que Sí. ir al 40 Nudos Correcto, y, correcto. y bueno, me parece chapó, oye, por parte del hotel. Sí, aparte de coincidir contigo, hay una rueda de prensa, la de las adaptaciones. Bueno, rueda de prensa no fue una rueda de prensa, fue una charla, Una matutina. coloquio, sí. Sí, que estuvo muy bien, ¿eh? Qué Hubo pena que pique, no ¿no? durase una orina más, Hubo porque pique ahí, estaban sí. empezando a llegar. Sí, hubo pique porque había diferentes opiniones y ahí es de donde se saca la riqueza, de ver a gente profesional que ha pasado cada uno por sus experiencias opinando de un mismo tema después de haber adaptado diferentes obras, o sea, Sí, mira, una de las ventajas de hacerla ahí es que si se te alarga un poco más, no tienes problemas tanto de agenda o sí, tal. sí. El ocupar las mañanas siempre está bien, es una cosa que mira, al final la hicieron ahí por circunstancias, pero no se dejó de hacer. Bueno, ¿algo más por ahí? O... No, bueno, yo quería que dieses una impresión general de todos los autores. Parece que estoy muy desentrenado, sí, me alejo del micro, lo siento. Por eso los cascos. Bueno, Es para que te oigas a ti mismo y que veas que te alejas, te como, acerques. como hice radio 4 años, tampoco no lo sabía. ¿Por qué no te los pones? Bueno, ahora Porque que ya casi no escucho, como encima hago ponerme casco. lo veo, no dejar de apuntarlo, que el cartel de Pepe Larraz está La hostia. increíble. O sea, Sí, la hostia. es muy bueno sin desmerecer a los otros. De los últimos años, el más resultón por lo menos. Está muy chulo, muy chulo. A ver, yo. Y la no sé- lámina no- de Enrique Vegas, a mí es la que más me gustó Bueno, un después de muchos años. Enrique Vegas un grande. A ver, es que yo Cumpliendo no. este año Si un me año pones muy Enrique difícil Vegas, para yo él. aquí, lo siento, habláis vosotros, yo no tengo criterio. Pues a mí me parece, no sé qué decirte. Lo siento mucho. ¿Pero por qué? A ver, Es Dios. explícate. ¿Eh? Es Dios. Claro, es que tan generoso en un año encima como este. Qué coño generoso, si dibujo de puta madre. Ujú. No, es la hostia. O sea, yo a Enrique Vegas nunca me lo discutas. Es que. No, y pues y si no te puede- lo iba a y te lo puede decir discutir. cualquiera. ¿eh? Te lo iba a decir. No, No, pero pues es que habla, por habla, encima. habla. Por encima de Jos Pérez. Hostia, que Pérez. me van a pegar una hostia por aquí. Por encima de Jos Pérez. O sea, Enrique Vegas para mí me parece un genio, en muchos sentidos. Porque ha creado un nuevo estilo y encima es funcional. Es funcional, sí, bueno. Que Su narrativa, camina ¿no? solo y... El estilo. No ya sé, me te estaba tomando el pelo, joder. es que tienes un sentido del humor muy retorcido. ya.
Ya A me ver, estás cogiendo confianza. Enrique Vegas yo lo compararía con Yo con Ibáñez. claro, como lo quiero decir, con Ibáñez, está a la altura de Ibáñez. Como mínimo. De no solo en lo que trabaja, Bueno, sino en lo que de- vende incluso. De momento, No, Enrique en Ibáñez Vegas, no, en lo que- Enrique Vegas sí dibuja todas sus obras, así Ay, que está un poco por encima de Ibáñez. ¡Hostia! La que me has soltado aquí. Bueno, vale. Vamos a ver. En verdad no, te la he soltado a ti. Aquí, que aquí tú- al micro. Te la he soltado a ti que tú eres el fan de Se lo, Ibáñez. se lo habrá dicho Ibáñez, hombre, pero bueno. Yo a Ibáñez se lo perdono todo, así que. O casi todo, bueno. Sí, hombre, ¿quién no le gustó lo que hacía Ibáñez o otro cuando O éramos otro. pequeños? Bueno, pero ahí no, está, con se- 80 se- y tantos años. Se me han ocurrido un par de chistes muy malos que no voy a contar. Pues sí, a la altura de Ibáñez, en ese sentido, de creador de estilo, de creador de. Que no sé si momento, nunca tal. estuvo en las jornadas Ibáñez, ¿no? Igual No. que Han tampoco. No. A mí sí me gustaría yo lo conocí. verlo. Ojalá Yo le que hice. viniese Han. Yo le hice. Otro que tiene muchos Yo años, le ¿eh? hice. Me encantaría. Escucha, no, pero Han se ve. Me han dicho que sí se ha dejado ver últimamente. Sí, un poquito Un más. poquito más, En- pero- En el país publicaron una entrevista con él, pero descrita, claro, y tal, pero No, bueno. porque, bueno, hay que aclarar que Han es sordomudo. Pero lo mismo que hay un yo solo, claro, imagino, hombre, no veo a Diego haciendo de traductor, pero lo mismo que traducen a alguien, traen a un traductor para cualquier Claro, cuando idioma. pones a Diego te traduce lo que sea. No, pero hay traductores Te iba a de decir, Diego es No sé, capaz de Hans. traducir a Vidal. que Diego igual es capaz de aprenderlo en un par de semanas. tranquilamente. Vamos. Diego es capaz de traducir a Vidal. Dices, Vidal hace así. Y dice Diego, ¿Qué otro se autor? siente muy confortable ¿Qué otro con autor? ¿Qué otro autor podrían traer o que os gustaría ver por ahí? A ver, a mí es que me gusta, por ejemplo, si nos vamos al mercado americano, a mí me gusta mucho ahora mismo Rod Reis, que es un tío que está dibujando ahora los nuevos mutantes, y su estilo rollo pintado, vamos, no lleva entintado, es color sobre el lápiz y tal, bueno, es que, claro, ¿quién te gustaría? Pues tantos, que los clásicos, pues cualquiera de ellos, lo que pasa es que debe ser complicadísimo traer a Bob Hall otra vez aquí a Asturias, pues Yo pues creo me que imagino ha sido sería nuestra difícil. despedida, verdaderamente, porque cuando viene este tipo de vacas sagradas, que ya prácticamente. Me es encantaría muy García difícil. López, que falló el año que estuvo anunciado, y me encantaría Tengo una que foto viniera a las preciosa. jornadas, porque lo vi en En el Gijón. Metrópoli, pero no me dio más su charla, por la manera de llevarla del presentador. No vamos a decir el apellido, Savera. Y me gustaría una charla aquí en Avilés con José Luis García López de hora y pico. Yo como me las tomé que hacen. una copa con él en el Metrópoli afuera, Ujú. que lo tenían súper controlado. No controlado, pero a ver, no en plan. Es que a ver, parece que va a ser otra cosa, pero no, lo tenía muy tal. Y dije, Rodeado- oye, ¿te importa rodeado- que rodeado de policías. ¿me puedes firmar una cosa? Y dice, sí, ¿qué cómic? Y dije, no quiero que me firmes un cómic. El corazón. Y le hice que me firmase el póster de Superman de los años 70, que él hizo todas las versiones de de Wonder Woman, de Flash, Ujú. y se hizo un póster promocional para promocionar a los personajes. Y las Sí, dibujos lo de sobre el superhéroes. y la de Superman había hecho dos. Una era Superman así pues estática, y la otra era Superman volando con el puño para afuera. Sí, bueno. sé cuáles son. Y ¿Sabes lo que pasa, cara? Sería bueno que me mandaras una foto de ese póster para que lo pusiera yo aquí en Pospo, pero va a ser Firmado. que no, ¿no? Güey. no, la tengo. ¿Y te o sea, acordarás? Bueno, a ver si te acuerdas de mandarlo y la pongo aquí en Pospo. Sabréis Sí, si, no- sí, si sí. me la ha mandado Alfonso es porque aparecerá pero ahora lo mismo. mejor, pero lo mejor de todo es que me tomé una copa con él, y el tío era la persona más buena, sincera, llana. Encima hablaba español, no tenía que esforzarme. Es argentino. Fíjate que yo no me saco nunca fotos con los autores, no soy nada friki Yo de la eso. tengo, yo tengo una foto. Y con él me la hice. Con él Sí, me la sí, hice. sí. Y Yo con me la hice, Busiek. sí. Y con Busiek Qué también. grande. ¿A ti qué Sí. autores te gustaría que vinieran? ¿O así alguno que te gustaría que echas de menos? Para darle ideas a Jorge Iván, porque igual se le ocurre el año que viene. Pues no sé, la verdad. Es indiferente. Sí. No soy mitómano con los autores yo. Y a mí me gusta. Hombre, yo John ahí- Verne, que ahora está No, de esos capa- no de- vienen por aquí. de a capa esa baja. sala. Nunca se sabe, No, nunca se no. sabe. Pero yo que sé, Paco Roca, alguno de estos míticos. Paco Roca Paco me Roca ha encantaría. venido Es que ha venido quería a decir Avilés, también algún pero no. español. Carlos Jiménez, que está Pues, muy no, en pero activo. Carlos Jiménez ya todavía. vino a Gijón. Sí, Sí. en Y- el 94. Y me Y sí, sí, Paco que me Roca firmó. también, ¿no? Gijón no vino. Paco Roca no. Que, a ver, ¿Seguro? no sé, a lo mejor Yo meto creo la que pata. sí. Sí. A lo mejor meto la Yo pata. creo que de los últimos años.
creo que sí vino. Es que ahora se está moviendo mucho en medios, el Paco Estoy Roca y... ahí. No, Paco, Tantos- a ver. Me pillaste porque no había pensado en ningún autor, pero todos los años se me vienen a la cabeza alguno que me gustaría. Después hay un entintador que me gusta muchísimo que se llama Álvaro López, Ah, que entintó sí. durante mucho tiempo a David López, entintó a Javier Rodríguez, que claro, yo entiendo que bueno, el entintado es menos agradecido, tiene menos gente detrás. En absoluto. No lo En sé, absoluto. pero yo me fijo muchísimo en eso y yo creo que mejora la de Dios a los autores con los que trabaja. No, es que, bueno, ahora ya no, porque ya prácticamente no, porque prácticamente, bueno, pues casi puedes publicar en lápiz y hacer lo que quieras con el Photoshop, ¿no? Pero antes era la hostia, la Ahora diferencia solo y que el entintan carácter que te daba. digitalmente muchos, pero realmente sí, sigue habiendo Había- muy buenos entintadores. Había un chiste, no sé qué película. Y muchos españoles, como Vicente Repasador, Cifuentes. ¿no? Que Vicente Repasador. Cifuentes... Repasador. No, tú calcas los dibujos de otro. Sí, sí. Sí. Y el otro decía, creo que era... sí, el de Molrach. el de, Pero bueno, no, sí, el de Amy. persiguiendo a Amy, eso. Pero bueno, es que Persiguen la el Amy. entintador es, o era por lo menos muy importante, que se cargaba, de hecho, hasta en los Coño, mortadelos. es que- Hay mortadelos que están mal entintados y hay otros que están muy bien entintados y es que es otro dibujo, o sea, y el lápiz es el mismo en teoría. En teoría. Exacto. Claro, ¿no? Yo Y te es que digo, tú veas. Y bueno, cualquiera que dibuje y le ha entintado otro, Juan Albarrán, Vicente Cifuentes, tenemos españoles pero Vicente trabajando por ahí. Cifuentes que puede entintar, dibujar, hacer lo que le dé la A gana. mí siempre me ha flipado la cantidad de españoles que hay trabajando en Marvel. O sea, es acojonante. Sí. Sí, bueno. Muchos salieron de aquí, de Avilés. Y después, otra cosa que me gustaron mucho estas jornadas, y también de otras y tal, es que vuelve a venir Germán García, que está aquí al ladito a Gijón, y es una alegría volver a verlo dibujar, por lo menos personal, porque yo soy muy fan del autor, y me moló mucho verlo de nuevo firmando, dibujando, como hace 2 años estuvo también, y muy guay. Sí, a ver si se anima un año a venir Y trabajando. invitado. Y trabajando, porque creo que tenía, por lo menos el año pasado estaba diciendo... Hizo Barbarella y Bellatoris. Y Está haciendo dibu- cosas, está haciendo cosas. Dibujó un Y- dibujito de un número de Hulk, genial dibujado, y ahora va a salir Cázar de él, de Germán bien. García. Se está haciendo, yo creo que está haciendo el camino correcto. O sea, en ese sentido, porque la presión de Estados Unidos es la presión, o sea, no vamos a negarlo. Y entonces él tiene el privilegio por su calidad y por su forma de ser, porque Germán no es que sea excelente, es, ¿sabes? Entonces, por su calidad, yo creo que se lo puede tomar así tranquilamente y hacerlo muy bien. Y lo que fue maravilloso, pues como tú bien dices, José, pues es estar con él un ratito, pero que le daba igual quien fuese, él se paraba, él hablaba con la gente, él estaba a gusto, él se compenetraba. Por eso te digo que en este sentido, sí las jornadas han vuelto un poco a esa Bueno, intimidad. Estábamos al lado de una mesa donde estaba Pepe Larraz, David Lafuente, Germán García, Ujú. o sea, había una serie de autores. Después por la mañana creo que había estado Javier Rodríguez también por ahí, que al tener muy buena relación con Atache me imagino que se pasaría Sí, también. el grupillo Gijón, como llamo yo, el grupillo ahí Sí. y tal, pues Tal, me gustaría, ya que hablamos de autores que viniesen, Marcos Martín, por ejemplo, que Ya lleva vino. muchos años sin pasarse. lleva muchos, por lo menos. A Sí, ver, hombre, si es que venir no vinieron quiero un decir montón, número porque pero- a lo mejor alguien me dice, no, tío, te has metido. Pero cuando te digo muchos, hostia, a lo mejor más de 10, 12 años, ¿eh? Hay gente que ya te digo que, Sí. aunque hayan venido hace mucho, o sea, Marcos Martín de la última vez que vino ahora, yo creo que ha hecho de todo, vamos, está ahí con lo de... A ver si me sale Oye, ahora. pues la ponemos de sugerencia, Marcos Martín, por favor, vuelva. Javier Pulido, que iba a venir un año y al final no vino, tampoco. Es que tiene un problema ahora con un volcán, me ha dicho. Corta, eso es corta. Joder, Es canario, joder. canario. Bueno, pero yo qué sé. Pero ahora lo dejas. Vale, no, yo qué sé. No, es que igual es que... No, si no es por Javier Pulido que le parezca malo, no, es que es tan malo, tío, el chiste de... Ah, vale, que era cortado por malo era, vale. Hostia, sí, vale. sí, claro. No, yo pensé, digo, no, tendrá algún sentido que le habrán arrasado la casa o algo el otro No, día no, o algo, fue- o sea, uno de los es que afectados. fue malísimo No el sé, chiste. es que a veces me salen malos, tío. O sea, no puedo estar al 100% siempre. Bueno,
Pues no sé, yo creo que Sí. buena conclusión en general. Sí, Gracias, Vidal. 7,5, ya te dije. vaya Eugenio que te he tocado aquí para entrevistar, ¿eh? Muchas gracias. De nada, Muchas de gracias nada. porque no, es que le cuesta. A mí me cuesta hablar a cámara, por eso no miro. Yo no me hago ni fotos, o sea que... Pero es que a Vidal le ha costado la vida venir aquí, macho. O sea, ha sido muy complicado para él. Pero muchas gracias, tío. Y es De que, nada, de solamente, nada. es que no hace falta que hable porque con la sola presencia ya como que nos aupa a todos. ¿Y ahora que me voy a poner a hacer pesas más? Pero no me jodas, oye, que yo soy delgadín, ¿eh? Bueno, hombre, hacemos un trabajo ahí para coger fibra. Poco a poco, Intercambiéis poco a poco. camiseta después, el año que viene. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que hemos acabado por hoy, ¿no? No, Sí, no, sí, más o espera, menos, yo quiero hacer una pregunta a David. ¿Qué tal bien, el bien. libro? ¿Cómo va el tema El ventas libro- y todo bueno, eso? el libro bueno, vamos, todavía no sé cifras ni nada, no me han dicho nada, pero de hecho este fin de semana voy a Madrid a la Feria del Libro a firmar allí Ujú. y a ver lo que se tercia. De momento poco a poco, en Amazon ya salió, vendiendo en Sudamérica, Sí. vendiendo por aquí, la portada de Lalo, Con muy portada bien. de Lalo, tío. Portada de Lalo, lo tenía clarísimo. En Amazon. No, pero... ¿Quién lo pero- aguanta? A Lalo va a llegar un momento que ¿quién lo aguanta? Pero yo tuve varias opciones, que decir, y claro, yo al hacer Cómicas Tour conocía un montón de autores y ojo, tenía aquí un abanico de posibilidades que podía llamar yo qué sé, a Zapico, a cualquiera, tal. Pero tiraste por el de casa. Y Muy tiré, bien. y efectivamente, Muy tiré bien. porque, Bueno, primero yo- porque era más Así barato tiene también. que ser. Yo no sé Así lo que tiene tiene que que ver ser. con Comunicastur, pero a mí me pica la curiosidad. Ay, ay. ¿Qué tal JJ Benítez? Bueno, estuvo en la Feria del Libro, por cierto, también. Le mandamos una copia del libro, ¿eh? No dio respuesta. Por ahora no. No es muy bueno. No acepta, es de los autores que no aceptan muy bien las críticas. Sí. Alguno hay, alguno hay. No, a mí me encanta, ¿eh? Sobre todo uno. El primero. El primero, bueno, sí, es un Entre el primero y el segundo está guay. como magufo, JJ es encantador, pero no hay que sacarlo de ahí. Pues no le pongas el. Bueno. No voy a. Como parodia, ¿ves? Como parodia. Me callo. Yo Bueno, no digo nada. terminas eso. Venga, pues sí, voy terminando. Muchas gracias, José, Vidal, por tu elocuencia. Estoy siendo elocuente ahora mismo. David, por llevarnos media hora para colocar los micros. Oye, y muchas gracias a vosotros, a David sobre todo, que tú ahora estás aquí dando la cara, pero David se ha currado todas las jornadas porque al final es un placer poder tener acceso a charlas que te has perdido, lo que te dije antes, y al final cubres un trabajo que para mí es importante porque a mí me mola escuchar a todo el mundo y muchas te las pierdes por eso, por vivir otros momentos dentro de las jornadas. Pues nada, yo mientras pueda estaré allí siempre, o sea que... Y bueno, me faltabas tú. Gracias, Josito. Después de haberte hecho el vacío, Sí, quería que me gracias. dieses las gracias. No, claro. Te voy a dar las gracias, pero a ver, de la forma más Con un aplauso. sutil, cariñosa. No, lo- no me beses. Que No. bien te sientan los aparatos. ¿Viste? Mis brackets. Pues Ahora ya voy a- verás cuando me los quite, ya verás cuando me Pongo- los quite. pongo- Yo los el tuve plano. 2 años, tío. No aguanté. El ¿Eh? plano, ahí, para que se vea, primer plano. Hala, encima, mira, te van a poner. Orgulloso, sí que sí. Sin Para bien. problema. Los tuve 2 años, tío. No aguanté más. Bueno, muchas gracias. Seguid viendo Cómicas Tour. Aunque esto sea una vez al año.